Estamos grabando. Bueno, les comparto el... Perdonen que yo me vuelvo medio obse con compartir algo, pero me parece que es importante que tengamos siempre un objeto compartido que nos permita de alguna manera ir como construyendo algo en conjunto, ¿no? Porque si no, como queda, que quede solo en la oralidad, a mí me, nada, uno dice muchas más cosas de las que escribe, ¿no? Entonces está bueno poder de alguna manera eh, tener, eh, tener eso, tener la posibilidad de que, mm, de que haya algo escrito. Bueno, esperen que voy a sacarlos de acá porque los tengo a todos ahí viéndolos. Yo lo minimizo. Bueno, no voy a reiterarlo, ¿sí? Hoy terminamos como el núcleo 1, sí, vamos a empezar a entrar en el núcleo 2. eh, que es un poco discutir sobre cómo dialogan estas tradiciones disciplinares diferentes y cómo construyen conocimiento estas tradiciones, y empezar a ver un poco los aportes que puede hacer el enfoque histórico-etnográfico, socioantropológico, para pensar el diálogo entre estas disciplinas, para pensar las intersecciones, como estuvimos viendo. Eh, las reitero, me parece siempre importante reiterar estas cuestiones, como estamos manejando como tres grandes hipótesis, una que de alguna manera piensa cómo se da la relación entre estas comunidades de prácticas que construyen lógicas de conocimiento disciplinar y qué relaciones se establecen entre ellas, ¿no? Entonces estamos pensando esta hipótesis de las intersecciones. En los encuentros anteriores, en el encuentro anterior un poco hablamos de esto, de que cada una de estas comunidades de prácticas eh, construye una lógica de conocimiento, y vimos un poquito qué implicaba, qué entendíamos por esas lógicas, y pusimos el foco un poco en las prácticas, ¿no? Que estas lógicas están compuestas por prácticas, por procedimientos que llevamos adelante y que involucran la relación que establecemos con otras y otros, ¿no? Hay una tercera hipótesis, que es un poco con la que terminamos en la anterior clase, ¿sí? Que es pensar de qué manera se dan estas intersecciones. Y construimos como dos grandes modelos, para no ser menos en este mundo de grietas, dos grandes modelos, uno donde la interacción entre la disciplina y de alguna manera la sociedad, en este caso la comunidad educativa, que es con quien dialogamos nosotros, está mediada por la didáctica, ¿no? La disciplina en sí mismo no se vincula, sino que de alguna manera media algo que denominamos como didáctica o prácticas didácticas, ¿no? Que es otra comunidad y que implica un conjunto de posicionamientos teóricos, políticos, ideológicos y epistemológicos. Y otro modelo donde lo que se da es la múltiple interacción, ¿no? Donde hay momentos de intersección entre varias, ¿sí? Entre la propia disciplina y la didáctica, entre la comunidad, donde hay varias. Este, de alguna manera, es el modelo eh, indefectiblemente que de qué manera se dé la relación, este modelo, que es el que media la didáctica, es un modelo en términos ideales. En realidad nunca va a suceder esto, porque no existen términos reales que de alguna manera la comunidad de prácticas de una disciplina no se vincule con la comunidad educativa, se vincula, ¿sí? El tema es cómo y de qué manera se vincula. Y si esta relación, que tendría que ver un poco más con el modelo real, el modelo de lo que pasa, qué tipo de relaciones hay entre ellas, entre las diferentes comunidades. Son de iguales, son de diferentes, y ahí es donde se mezcla con la hipótesis de las intersecciones. Dependerá de cómo en cada lugar será diferente. Y de qué procesos, ¿no? Por ahí están más o menos invisibilizadas ciertas relaciones. Eh, entonces, de alguna manera la pregunta es cómo se relacionan nuestras propias prácticas disciplinares con las prácticas disciplinares didácticas. Y cuando hablamos de lo didáctico, hablamos en dos niveles. Hablamos en el nivel de las prácticas visibilizadas. El otro día Emilio lo explicitó muy bien en el último encuentro,
él lo planteó, bueno, hay varios niveles. Uno es el nivel de las prácticas que observamos en la cotidianidad de las escuelas donde trabajamos, donde desarrollamos nuestro trabajo, y después están las prácticas que construyen a la propia disciplina. Entre las prácticas que se dan en el nivel de lo cotidiano y las prácticas que se dan en el nivel de lo superestructural que distinguen o caracterizan una disciplina, hay un proceso de apropiación por parte de los sujetos. Cada una de estas prácticas cada una de estas prácticas se va a dar de manera diferente dependiendo de el entramado relacional en el que estemos. Y por eso es un poco entrar a jugar este proceso de relación, este modelo, esta problemática que les estamos contando, esta manera de problematizar el campo, poniéndolo un poco en juego con los aportes que puede hacer el enfoque histórico-etnográfico, ¿no? Entonces, cómo analizar las lógicas disciplinares que de alguna manera se implican en prácticas de construcción del conocimiento en una misma problemática social, ¿sí? De qué manera las lógicas que construye cada una de estas disciplinas, ¿sí? Cada una de estas comunidades de práctica, no las llamamos disciplinas, cada una de estas comunidades de práctica, ¿sí? Están vinculándose, de qué manera, de qué forma, cuál es la lógica interna, ¿sí? Todas, además, están enfocándose en una misma problemática. Todas están vinculándose, todas están preocupadas de alguna forma por eso que sucede entre adultos, niñas, niños, entre adultos y adultos, por eso que conocemos todo el tiempo como enseñanza-aprendizaje, que nosotros estamos llamando prácticas de construcción de conocimiento, pero que en última instancia son eso que sucede entre los sujetos en ese entramado relacional. Entonces acá es donde aparece quizás la fuerza mayor del enfoque histórico-etnográfico, ¿no? De pensar de alguna manera todas estas relaciones, sea cual sea de estas tres, o cualquier intersección, siempre de manera situada, ¿sí? Y siempre relacional, siempre lo que yo estoy desplegando en una determinada comunidad de prácticas está implicado en lo que despliega la otra comunidad de prácticas. Es imposible que uno actúe independientemente de lo que uno actúe independientemente de la otra comunidad de prácticas. Esta distinción entre comunidad de prácticas es analítica, no es algo que uno puede decir hasta acá y hasta acá no. Es analítica para pensarlo. Entonces, siempre lo que uno hace redefine el otro colectivo. Es indefectible. Incluso las propias prácticas que pensamos en relación a nuestro propio campo disciplinar, siempre están en diálogo con otros campos disciplinares, otras comunidades de práctica. Y además, a la vez, las propias prácticas que desplegamos explícitamente vinculándonos con otra comunidad de práctica, nos redefinen a nosotros. Nos redefinen en varios niveles, nos redefinen tensionando nuestros posicionamientos o nos redefinen siendo incluso hasta volviéndonos más fundamentalistas de nuestros propios posicionamientos, ¿no? Se co-constituyen, por eso, de alguna manera la etnografía lo que trae es registremos las prácticas de manera situada, en el entramado relacional, ¿sí? Que se dan, y ese entramado relacional es que lo que hago está de alguna manera vinculado a lo que hace el otro, ¿no? No existe la posibilidad de un hacer o un despliegue colectivo, un despliegue que no involucre al otro. En este sentido, ¿sí? También el enfoque, acá yo les cito varios autores, Rockwell, Batallana, Chile, Neufer, bueno, esto un enfoque amplio, alguna bibliografía de esto tienen. También hay que entender que esto que nosotros estamos llamando situado también tiene la dimensión de lo local, digamos, ¿no? La dimensión de lo local no es lo mismo el entramado, el entramado provincial, el entramado institucional, el entramado en el que ustedes están desarrollando todo esto. No es lo mismo las relaciones estas de vinculación entre comunidades de prácticas, entre lógicas disciplinares, entre la historia o un conjunto de profesores de historia que trabajan en Rosario, que un conjunto de profesores de historia que trabajan en el conurbano bonaerense, en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces, cada uno va a implicar un conjunto de prácticas locales, un proceso de apropiación local
de esa situacionalidad y de esa relacionalidad que despliega la disciplina, la lógica disciplinar. Y además, otra alerta que nos trae el enfoque, y esto es como ir pensando, qué herramientas trae el enfoque para ir pensando el registro de estas prácticas, de estas propias prácticas, es entender que estas prácticas son la expresión del proceso de apropiación disciplinar, ¿sí? Pero no explican el proceso. De alguna manera, son lo que los sujetos construyen respecto a su entramado relacional, a su historia, ¿sí? Pero no lo explican. Y esto es importante para utilizar el enfoque, es como clave. Uno no tiene que tomar la explicación que hacen los sujetos de una determinada problemática como dada. Siempre la tiene que intentar poner en tensión. Y siempre tienen que entender que el sujeto ese, por más que construya una lógica explicativa, la está haciendo en base a su trayectoria, a su involucramiento en la cotidianidad, a las huellas históricas que de alguna manera conformaron su formación, ¿sí? A sus vinculaciones barriales. Siempre lo que determinada posición sobre algún elemento que se esté analizando de lógica disciplinar se esté planteando o se esté expresando, está vinculado con la trayectoria de esa persona. No solo con la trayectoria de la disciplina, sino con la trayectoria de ese sujeto. Y no solo con la trayectoria de ese sujeto, sino con la trayectoria de esa institución y de la relación que ese sujeto está estableciendo con esa institución. Y esto es importante porque muchas veces tomamos como verdades explicativas de una determinada problemática, un enfoque determinado de un conjunto de sujetos, e invisibilizamos otros, ¿sí? Esto pasa permanentemente en la relación que se establece entre la didáctica y otras disciplinas. La didáctica suele poner en foco ciertos aspectos que tienen que ver con su lógica disciplinar, con su forma de construcción disciplinar, ¿sí? Y los construye muchas veces como explicativo de la totalidad. Y ahí está uno de los problemas básicos, ¿sí? Esta idea de que eso explica la totalidad. Y no, explica desde el punto de vista que ese conjunto disciplinar está planteando, no lo explica desde la totalidad. Y por eso es importante la intersección, empezar a pensar, bueno, a ver, el problema que queremos analizar, ¿sí? ¿Por qué este conjunto de estudiantes no prestan atención o no trabajan o no hacen las actividades que le plantea la profesora de arte? Bueno, puede haber mil explicaciones. Seguramente la explicación del campo de la didáctica tendrá que ver quizás con analizar las actividades, con la forma en que están estructuradas, la manera, pero hay otras. Quizás la profesora de arte, o los profesores de arte, o el área de arte, estará planteando, bueno, la verdad que la única manera de enseñar arte es haciendo arte, no dándole una actividad teórica sobre lo que implica el Renacimiento, sino quizás dibujando, o practicando, o haciendo algo vinculado al Renacimiento. Bueno, ahí se ponen en diálogo lógicas disciplinarias diferentes. Ambas están explicando el proceso, ¿sí? Pero uno, cuando los está analizando ambas, la relación, no la puede tomar como explicativa de la totalidad. La tiene que tomar como explicativa del campo en el que está cada uno siendo enunciado, del espacio disciplinar. Esto es importante, porque cuando uno logra entender que la explicación que una determinada comunidad de prácticas hace de una determinada problemática educativa, no es la totalidad, también uno se puede distanciar y no tomarla como verdad, e incluso puede de alguna manera destrabar una relación que es hasta tensa, ¿no? Entonces uno puede decir, bueno, esto es desde tu perspectiva, o de la perspectiva de la lógica de construcción de conocimiento disciplinar de esta comunidad, veámoslo de otro lado. Y en realidad está en la intersección la situación interesante. Bueno, de alguna manera el enfoque lo que trae, como dice Elena, este potencial didáctico de la antropología tiene que ver con eso, con intentar ver cómo estas lógicas dialogan entre sí de alguna manera, ¿sí? Y acá es importante un poco algo, ya lo estábamos diciendo, que para reflexionar sobre las prácticas de construcción de conocimiento o las lógicas disciplinares de una comunidad de prácticas, primero uno tiene que conocer la propia. O sea, siempre tiene que conocer la propia. Si no, si uno no puede dar cuenta de cuál es la propia lógica disciplinar,
hasta qué punto uno la tiene o no la tiene naturalizada, cae en un diálogo de sordos, digamos, y las intersecciones no son reales, ¿sí? Porque todas estas intersecciones, de alguna manera, lo que tienen que generar es la producción y la construcción de algo, de un entre, no de un posicionamiento por sobre otro. Ahora vamos a ver, igual, obviamente que las comunidades de práctica no se relacionan de manera homogénea. Por eso es importante este otro nivel del enfoque, ¿no? Y de la posibilidad de este enfoque para pensar estas situaciones, que es lo que tiene que ver con lo documentado y lo no documentado, ¿no? Eh, Poder registrar de alguna manera las relaciones que sí están visibilizadas, ya sea porque están escritas, ya sea porque están de manera oral explícitamente dichas o construidas en términos de regla, de aquellas que no están documentadas, de aquellas que son un implícito de la situación, ¿sí? Y esto es como medio clave, porque esto es lo que de alguna manera permite, ¿sí?, dar cuenta de la particularidad local. Siempre va a haber un conjunto de aspectos que no están documentados, que no están visibilizados. Esos aspectos en general son los que permiten entender o permiten dar cuenta de la totalidad que uno está analizando. En el enfoque histórico etnográfico, la relación entre lo documentado y lo no documentado es fundamental, ¿sí?, para poder analizar un determinado contexto. Vamos a ir viendo igual a lo largo del curso algunos elementos más del enfoque. Por ahora les aparece a ustedes como principios, quiero decir, no operacionalizables, pero los vamos a ir concretando en situaciones que nos van a permitir entender vivenciar mejor lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, volviendo un poquito, ¿cómo se daría esta relación o de qué manera deberíamos registrar a partir de pensar un poco lo etnográfico, o de qué manera podríamos pensar estas lógicas disciplinares, estas prácticas de construcción de conocimiento de una misma problemática, ¿no? Bueno, en primer lugar, dando cuenta de esto, de qué característica y de qué implica que se construya una lógica de construcción de conocimiento. Bueno, nada, implica tratar de dar cuenta de la coherencia interna que tienen estas comunidades de práctica, ¿sí? De alguna manera se construye una coherencia interna, una cohesión interna, un conjunto de principios ordenadores de esa comunidad de práctica, de esa lógica de construcción de conocimiento. Y estos principios ordenadores en general tienen muchas más complejidades, ¿no? Pero yo les ponía como ejemplos de lógicas que no necesariamente son disciplinares, ¿no? Como puede ser el cristianismo, el peronismo, digamos, todo colectivo social, toda comunidad de prácticas construye una lógica organizativa interna, ¿sí? Y una lógica organizativa interna que le permite construir conocimiento. Nosotros estamos hablando específicamente de la lógica disciplinar, que es un poco lo que vimos en el otro, pero toda comunidad construye una lógica. Y también es importante entenderlo más allá de las disciplinas, porque también estamos dialogando con lo que llamamos comunidad educativa, que no es una disciplina y que no tiene un ordenamiento específico, ¿no? Y que además variaría dependiendo qué comunidad, qué colectivo, con qué padres, qué madres, qué hijos, que se relacione uno. Pero toda lógica de construcción de conocimiento tiene como tres principios básicos ordenadores, ¿sí? Algunos principios que tienen que ver con lo epistemológico, ¿sí?, que de alguna manera da cuenta de los puntos de partida de los cuales se construye conocimiento frente a una determinada problemática. Entonces, toda disciplina, sea la geografía, sea la didáctica, parte de ciertos principios, ¿sí? De qué lugar se le otorga al sujeto, qué relación se construye entre sujeto y objeto, qué relación se construye entre el sujeto y el entramado relacional, ¿sí? Toda disciplina tiene un conjunto de principios epistemológicos que ordenan la práctica, y que muchas veces están hiperinvisibilizados esos, porque de alguna manera tienen que ver con los principios naturalizados que ordenan la determinada forma a partir de la cual nosotros hemos aprendido, hemos vivenciado esa disciplina. Por ejemplo, sigo con arte porque me vino a la cabeza arte, pero hay mucha formación artística en nuestro país, por la tradición y la historia que tiene nuestro país de formación en artes,
basada en los oficios. Y hay muchos profesores de arte acá en la ciudad de Buenos Aires, bueno, yo no estoy en la ciudad, pero bueno, somos el conurbano. Pero en la ciudad de Buenos Aires hay toda una historia muy compleja, que además se dio en la década del 90, en relación a la gente de artes y a entender la disciplina artística, que desencadenó en algo que para mí la verdad que fue un bajón, que es la UNA, que es la Universidad Nacional de Artes, ¿sí? Que previamente fue el IUNA, y que previamente incluía un conjunto de escuelas que implicaban el aprendizaje terciario, ¿sí? De los formadores en arte, o sea, de los profesores de arte y las profesoras de arte. Esos terciarios, que en su momento en la década del 90 estaban dispersos en toda la ciudad de Buenos Aires, tenían diferentes principios epistemológicos. ¿Sí? No había una unidad, había algunos que de alguna manera sostenían que el aprendizaje, que el conocimiento del arte se hacía en el oficio, entonces tenías escuelas como una que se llamaba Escuela Belgrano, que estaba en el Bajo, donde lo que los estudiantes aprendían era básicamente a hacer arte, o a hacer esos objetos culturales que todos entendemos o consideramos que son arte. Entonces, producían esculturas, producían dibujos, estaba muy, muy, muy presente en todo el diseño curricular de los profesores de arte, y por ende de la disciplina artística, la formación basada en el hacer. Esto es un principio epistemológico, es un punto teórico de partida, ¿sí? De cómo se construye el conocimiento en el arte. Bueno, tenías otras escuelas que no, que como por ejemplo la licenciatura en arte, que está en la facultad de la que uno es parte, basaban sus principios epistemológicos, tenían que ver con la enseñanza y la lectura de las escuelas de arte y la teorización sobre el arte. Y había discusiones entre ambos en la propia comunidad de prácticas del arte, la propia disciplina artística. Obviamente, producto de las luchas y todas estas cuestiones que fue la década del 90, todos los que estaban basados en oficios perdieron su especificidad y quedaron subsumidos a esta idea más de enseñanza de las escuelas del arte, la teorización sobre el arte, el conocer del arte, lo que era el oficio, pero cuando digo el oficio es dibujar, que implica además otro conjunto de operaciones y instrucciones vinculadas con la utilización del lápiz, la utilización de los instrumentos de medición, ¿sí? Quedó de lado frente a la utilización de otros instrumentos como son la lectura, la escritura, la conceptualización, ¿sí? Esto tiene que ver con los principios epistemológicos. Y cuando nosotros estamos vinculándonos con la didáctica en nuestros espacios educativos, estos principios están presentes. Y muchas veces son los que más invisibilizados están. Y tienen que ver con la historia disciplinar y con la manera en que se ha apropiado cada sujeto esa historia disciplinar. Porque, como citaba antes, no es lo mismo el ejemplo de los profesores de arte que se formaron y que hoy en día son profesores en diferentes partes del país, en oficio, aprendiendo el arte como un oficio, ¿sí? Que los que lo aprendieron como si fuera una formación más académica. Y son dos cosas diferentes y tienen principios diferentes. Bueno, esto implica, y medio que con el relato ya lo introduje, que toda lógica de construcción de conocimiento también implica de alguna manera principios metodológicos. ¿Sí? De alguna manera siempre hay principios metodológicos jugando, que tienen que ver con estos procedimientos, que son los procedimientos para comprender, para abordar una problemática. Por ejemplo, en este caso, cómo se enseña el arte, y cómo se enseña a enseñar arte, porque la gran discusión que hubo entre las escuelas, que por ahí algunos se acuerdan, algunas se acuerdan, todo esto pasó en fines de la década del 90, principios de los 2000, estuvieron durante muchos años tomadas las escuelas de arte, y las dejaron, incluso una, que fue la que no, que era esta que les nombraba, la Belgrano, que fue la que no aceptó ser parte del IUNA, y después del UNA, o sea, de la universidad, que si no me equivoco, la universidad esa la funda Moneta. ¿Se acuerdan de Moneta? El personaje este asociado a Menem y a los billetes. Bueno, si no me equivoco, tiene que ver con una cuestión vinculada a él. Esa escuela que decidió no ser parte de Luna, incluso perjudicó a la larga a los egresados, porque sus egresados,
Todas las demás escuelas aceptaron ser parte del UNA, entonces el UNA los reconoció como licenciados, les reconoció el título como profesor, entonces ellos individualmente pudieron participar del mundo social que implica un acto público, adquirir obras, la legitimidad, incumbencias. La única escuela que no aceptó eso, que sostuvo sus principios epistemológicos y metodológicos de enseñar en base al oficio, provocó que los títulos que otorgaban esa institución no tuvieran validez nacional y no tuvieran validez después en la Ciudad de Buenos Aires, lo cual llevó a que los que egresaron de ahí en ese periodo tuvieran que seguir estudiando para acceder a lo mismo que habían accedido los otros. Esto no está ni mal ni bien, sino que es algo que ahora vamos a ver, que tiene que ver con ciertas relaciones que se establecen entre las comunidades de prácticas en un entramado mucho más amplio, ¿no? Y finalmente hay principios ontológicos, imaginarios que construye una determinada comunidad de prácticas respecto al mundo social y a una problemática. ¿Sí? No solo son principios epistemológicos que ordenan la manera en que se relacionan los componentes de una determinada disciplina, sino que hay principios ontológicos. Si quieren, para utilizar palabras que hoy están muy de moda, relatos, ¿sí? Se construyen relatos fundacionales, relatos organizacionales, relatos históricos, ¿sí? Uno podría utilizar, si se quiere, como categoría para ampliar esta idea, la idea de comunidad imaginada de Anderson, ¿sí? Hay una comunidad que imagina, ¿sí? De alguna manera, un conjunto de principios ordenadores y de un inicio colectivo, ¿sí? Como, por ejemplo, recién relataba en relación a la disputa al interior de la disciplina artística, ¿no? Entonces, lo primero que uno tiene que poder identificar desde el enfoque son estas lógicas de construcción de conocimiento, ¿sí? Lo segundo, y un poco lo traía antes, de alguna manera es cómo se dan estas relaciones entre las diferentes comunidades de práctica. Y acá nosotros traemos esta idea que suele ser bastante utilizada en antropología de educación, y en este enfoque histórico etnográfico que tiene que ver con las relaciones de hegemonía y subalternidad, ¿no? Y particularmente les pasamos, está el texto de Creham, que es una antropóloga, eh, que trata de analizar un poco el rol que los intelectuales y la producción de la cultura, o cómo se vincula el lugar de los intelectuales como productores de cultura, ¿sí? En Gramsci. Graham lo que hace es retomar conceptos gramscianos, el concepto gramsciano de hegemonía, que bueno, como saben, Gramsci escribió, tiene una obra previa a los cuadernos, pero principalmente la idea de hegemonía está en los cuadernos de la cárcel. Todo lo que es previo a los cuadernos de la cárcel está un poco en un lenguaje, a pesar de ser un lenguaje de época, de un lenguaje que uno puede comprender, o sea, es un lenguaje menos metafórico. Los cuadernos de la cárcel son un lenguaje metafórico. De hecho, uno puede encontrar autores que se autodenominan gramscianos que dicen lo contrario uno del otro, digamos, pero en general, con muchos autores clásicos uno puede encontrar eso, pero con Gramsci la multiplicación es infinita, porque como él en sí mismo ya escribía con metáforas, porque estaba en la cárcel y no podía explícitamente decir lo que estaba escribiendo, pues se los revisaba en los cuadernos, y entonces la metáfora era enorme. Pero en el tema de los intelectuales, en ese sentido es un poco más claro él, ¿sí? Y para él plantea, de alguna manera, no utiliza la categoría de comunidad de prácticas, él de alguna manera lo que está pensando, y Creham retoma, es la relación entre clases, ¿no? Entre dos colectivos de clases, ¿sí? Que podríamos acá, cuando él habla de clase, no habla de clase en el sentido material socioeconómico nada más, sino clase en el sentido de constitución de la subjetividad, en la constitución del entramado relacional. Por eso es una categoría de clase que uno utiliza que tranquilamente uno podría generar una analogía con la idea de comunidad de práctica de Jean Lane y del mundo vygotsquiano. La idea de comunidad de prácticas es un derivado de Vygotsky también, digamos, de estos autores de la antropología situada o del aprendizaje
que redefinen a Vygotsky. Y la idea de clase de Gramsci tiene algún tipo de vinculación con esto, porque para él la clase de alguna manera constituye al colectivo del que es parte, ¿sí? Y no tiene que ver solamente con condiciones materiales, sino que tiene que ver con condiciones culturales. Gramsci es quien en el mundo marxista es como el autor que trae la dimensión de lo cultural a lo que previamente se había visto en el mundo marxista como la tensión entre superestructura y estructura, esas dicotomías ridículas que se han hecho del mundo gramsciano, del mundo marxista. Él es quienes rescatamos, todos los que tratamos de ver desde una perspectiva materialista, las relaciones sociales, ¿no? De alguna manera él trae, por eso trae la idea de cultura, porque de alguna forma la cultura para él es como constitutiva de una clase, co-constituye una clase, ¿sí? Y la co-constituye y constituye la otra, porque también se vinculan, ¿no? Entonces, qué sé yo la otra vez pensaba, digresiones, ¿no? Pero pensaba qué interesante estas categorías de Gramsci, de cultura y de clase, para ser pensadas hoy con todo este debate que hay, que vieron, no sé si vieron en los medios, de que el peronismo perdió la calle. Es re interesante esta idea de que los medios están planteando que el peronismo perdió la calle y la calle, la manifestación en la calle, y que lo ganó otro sector social. Y es interesante ver ese otro sector social que lo ganó y cómo los medios construyen una homogeneidad, una comunidad de práctica, construyen los medios de ese otro sector. Cuando uno escucha a los de esos sectores, se da cuenta que dicen cosas de un abanico de posibilidades re interesantes. Hay unos muy interesantes, muy interesantes, que dicen que esto es todo un complot de Trump. Después, si quieren, lo charlamos, ¿no? Me divierten esas personas. Que hay un complot de Trump que ya tiene un acuerdo con los extraterrestres, ¿sí? Para exterminar la cantidad de población del mundo para poder después aprovechar los recursos materiales. Pero lo dicen en serio. Bueno, se juntan esos que dicen eso, los medios construyen como colectivo, como comunidad de práctica, a esos, junto con los otros que tienen un odio y un enfrentamiento muy grande a ciertas medidas de cierre o aislamiento que no permiten el desarrollo económico. Uno podría decir, bueno, los medios los juntan, pero los están juntando y están construyendo como un colectivo, ¿no? Entonces, y están diciendo, ese colectivo le ganó la calle al peronismo. Y al ganarle la calle, lo que están diciendo en ese momento, ¿sí?, es que se están modificando las prácticas culturales de ese colectivo. Están redefiniéndose las prácticas culturales de ese colectivo. Que las prácticas culturales que definían el colectivo peronismo era que era el dueño de la calle, ¿sí? Entonces es interesante ver cómo se juega este concepto de clase y de cultura en Gramsci en estas relaciones de hegemonía y subalternidad. Bueno, en el campo nos pasa lo mismo de alguna manera. ¿Hasta qué punto se vinculan relaciones entre una comunidad de prácticas como puede ser la sociología, la historia, con otra comunidad de prácticas como puede ser la didáctica? ¿Y qué relaciones de hegemonía subalternidad hay? Y esto va a estar muy constituido por la situacionalidad, como les decía antes. No va a ser lo mismo en cada institución, no va a ser lo mismo en cada escuela, va a ser diferente, en cada una se va a dar de manera diferente. No obstante, sabemos, y ahora vamos a ver un ejemplo, que lo teníamos como bibliografía de un caso que no tiene que ver con la didáctica, pero sí involucra a otras disciplinas. Sabemos que estas relaciones no son igualitarias y que como Gramsci plantea, hay algunos que tienen el control hegemónico y otros que son subalternos. Y esto es así indefectiblemente, ¿sí? Y en esa situación donde hay dos comunidades de práctica o una relación entre comunidades de práctica, lo que plantea Gramsci es el rol de los intelectuales. Los intelectuales para Gramsci son de alguna manera los docentes, los profesores, porque para Gramsci los intelectuales, los docentes, los profesores, las profesoras, digo, todo el mundo que trabaja en el campo educativo, de alguna forma, ¿sí?, es quien construye toda esa idea fragmentada que puede tener una determinada clase o un determinado colectivo social y las unifica con coherencia.
¿sí? En este caso, los intelectuales, como el que narraba antes, también podrían ser los medios de comunicación, o la discursividad que construyen ciertos medios de comunicación. Lo que está diciendo Gramsci es, de alguna manera, quienes producen conocimiento, los productores de conocimiento, construyen de manera coherente y razonada una determinada perspectiva del mundo. Cada comunidad de prácticas, cada disciplina, ¿sí?, construye una coherencia interna que explica el mundo. No solamente que le da coherencia, como decíamos en términos de la lógica antes, sino que además explica el mundo que comparte con otro. Y muchas veces entra en relaciones de hegemonía y subalternidad con las otras comunidades de prácticas, que para él serían clases. Él después continúa con la analogía y con la situación de la tensión de clases. Él no necesariamente habla de lucha, de tensión de clases y cómo las clases subalternas pueden llegar a ser las clases hegemónicas, y bueno, para él, en ese sentido, son clave la alianza entre los intelectuales, los productores de conocimiento, y los sujetos de la práctica. Cuando hablo de intelectuales o sujetos de la práctica en Gramsci, estamos hablando de colectivos, no hablamos de un intelectual, sino hablamos de una manera, una forma de conceptualizar el mundo. Bueno, este es un segundo elemento central para poder pensar la relación entre las lógicas disciplinares, poder ver qué relaciones de hegemonía y subalternidad se establecen, y qué rol de construcción llevan adelante el colectivo, como conjunto de intelectuales, respecto al otro colectivo. ¿Sí? ¿Cómo se construye esa relación? Y vamos a ir viendo que en cada espacio es diferente. Y un tercer elemento que me parece importante, sobre todo por el momento, por la época, por lo que nos toca vivir en este momento y en estas épocas a nosotros, tiene que ver con las prácticas discursivas, ¿sí? O me quedo en blanco ahí, no lo llegan a ver, pero bueno, con las prácticas discursivas. Por eso traigo un poco a ciertos aspectos de Foucault para relacionarlo con Gramsci, para relacionarlo, porque también podríamos hablar de Todorov, si quieren, con los géneros discursivos y todo eso, pero traigo esto. Digo, hoy las prácticas discursivas, que son prácticas, son haceres, ¿sí?, son como centrales. Hoy el lugar que adquirió lo discursivo en nuestra vida es como muy determinante, ¿sí?, muy central. Entonces, es importante que nosotros podamos entender cómo una determinada comunidad de prácticas construye su orden discursivo, construye su coherencia interna respecto al discurso de su propia comunidad y de la otra comunidad. Cómo construye el discurso, cómo organiza sus prácticas discursivas una disciplina en relación a la otra disciplina, ¿sí? Porque esto va a ser medio clave en el proceso, ¿sí? Y un orden discursivo tiene un conjunto de procedimientos que le dan regularidad, ¿sí? Que le dan orden, y hay que intentar dar cuenta de esos procedimientos que le dan orden, ¿sí? Cada disciplina, de alguna manera, va a tener una determinada perspectiva histórica, que no es homogénea, es cambiante y está permanentemente en disputa en la propia disciplina, que le da cierto orden. Y en este sentido, para nosotros, entendiendo esta intersección con las didácticas, es clave que podamos, de alguna manera, entender eso, sobre todo para entender la manera en que ordena y conceptualiza la regularidad, la disciplina didáctica y las apropiaciones de la didáctica que se dan en el plano de lo cotidiano, como el otro día Emilio nos distinguía, ¿sí? Y hay una serie de principios que plantea Foucault, que a mí me parece que son medios claves, ¿sí? Hay muchos más, yo estoy haciendo una reducción, porque lo que estoy tratando es de darles herramientas para que podamos pensar cómo nosotros nos relacionamos en nuestros espacios laborales, en nuestros espacios de trabajo, con las otras disciplinas, ¿no? Entonces hay un conjunto de principios. Uno es el de dominación, ¿sí?, le llama Foucault, el de principios de dominación, de poder, y que tienen que ver con la prohibición. ¿Qué está prohibido? ¿Sí? ¿Qué es lo prohibido en una determinada disciplina? ¿Qué no se puede en una determinada disciplina? ¿Qué ordenamiento no está tolerado en una determinada disciplina? ¿Sí? Que, por ejemplo, para pensar nuestra relación con la didáctica, que tiene muchos principios de dominación y de ordenación, de prohibición, porque es una disciplina muy normativa, ¿sí?,
está bueno conocerlos, ¿sí? No, no sé si nosotros podemos plantear que una clase, en términos didácticos, podría empezar con el cierre, después tener el desarrollo y volver a tener un segundo cierre, en vez de con un inicio, un desarrollo y un cierre. Yo puedo, como en términos didácticos, anticipar la conclusión de la clase antes de, bueno, hay como muchos principios del ordenamiento didáctico que son como medios centrales y que son bastante normativos, ¿sí? Entonces, es importante entender los aspectos que se prohíbe. Y esto no lo digo para coincidir o no coincidir con el orden discursivo, la lógica de construcción disciplinar de la didáctica o otra disciplina. Lo digo porque tenemos que conocerla para poder relacionarnos, ¿no? Digo, esto que les planteábamos al principio respecto al potencial del orden del potencial didáctico del enfoque histórico-etnográfico, debemos conocer la lógica de organización del conocimiento, la manera en que este colectivo construye y organiza, nos permite a nosotros ver hasta qué punto queremos relacionarnos o no, ¿no? Después hay otra serie de procedimientos que son claves, que son los de autor, que son más procedimientos internos, no son tanto de relación con la otra comunidad o la otra disciplina, sino que tienen que ver con lo que se considera de autor, que autor no es individuo, sino lo que Foucault de alguna manera plantea con los procedimientos de autor, tiene que ver con todo lo que hasta cierto punto es la historia de esa disciplina, es lo que constituye el discurso de esa disciplina. Autores son algunos, autores no son otros. Doy algunos ejemplos para que se entienda. Un autor de la psicología, hoy en día, es Vygotsky. Pero Vygotsky hace 70 años no era un autor de la psicología, por ahí 50 incluso, ¿sí? Vygotsky es redescubierto como autor de la psicología de una disciplina, sí, en la década del 60, en unas traducciones que hace Luria, que era un discípulo de él. Vygotsky es redescubierto en ese momento, y en ese momento es planteado como internamente por la psicología y apropiado. Y porque es redescubierto en ese plano. Ahora, ¿por qué no plantear que Vygotsky también puede ser un autor propio de, no sé, la antropología? Hay otros, por ejemplo, ejemplos, ¿no? Digamos, ponemos Bourdieu. Bourdieu es muy nuevo. Durkheim, veamos Durkheim. Durkheim es un ejemplo muy concreto, digamos. Durkheim es considerado, y seguramente si hay alguna compañera socióloga o lo habrán escuchado decir, como el padre de la sociología. Bueno, ahí hay un procedimiento de autor interno, ¿sí? Ubicamos a Durkheim como el inicio y a partir de ahí construimos autoridad del propio campo, de la propia comunidad, de la propia orden disciplinar, ¿no? Ese procedimiento de autor constituye. Ahora, podría ser padre de otro montón de cosas también, ¿no? Estos son los procedimientos que van ordenando. Entonces uno tiene que poder encontrar qué procedimientos internos, o tiene que poder pensar qué procedimientos internos tiene la didáctica, cómo se constituye, de qué manera, por qué no es pedagogía, es didáctica, desde dónde viene, por qué la didáctica aparece, de qué manera, ¿sí? Quiénes son los autores, desde qué lugar. Bueno, y después hay otro conjunto de procedimientos que Foucault denomina de utilidad, ¿sí? Que tienen que ver más con los procedimientos del uso del discurso, ¿sí? Que son los que de alguna manera le imponen límites al sujeto, ya no al colectivo, sino al sujeto, que tienen que ver con reglas, que permiten decir y que no decir, que permiten acceder y no acceder, ¿sí? Y que de alguna manera evitan y controlan el hecho de que hasta qué punto esto es sociológico, es antropológico, de qué manera se van construyendo. Y esas reglas, esas condiciones de utilidad, él dice, se despliegan en la práctica, ¿sí? No existen previamente, sino que se van redefiniendo sociohistóricamente en base a los principios de dominación, o sea, el vínculo con el otro, y en base a los procedimientos internos. Entonces, la utilidad se va redefiniendo sociohistóricamente en relación a eso, y da lugar a estas luchas que planteábamos antes como de hegemonía subalternidad. Estos tres elementos, las lógicas internas,
las relaciones de hegemonía subalternidad, y de alguna manera la construcción de un discurso, de unas prácticas discursivas, son como tres elementos básicos que uno debería poder identificar en la relación entre dos lógicas disciplinares, ¿sí? Y que permiten operacionalizar y analizar nuestras propias lógicas disciplinares. Vamos a ver un ejemplo. Hoy tenían un textito que a mí me encanta, ¿sí? Que es un texto, nos vamos a correr de la relación entre la disciplina, entre la didáctica y otras disciplinas, pero vamos a seguir en la relación entre comunidades de prácticas, porque son ejemplos interesantes para poder de alguna manera ver cómo este enfoque que les estamos planteando se operacionaliza, ¿sí? Hay un autor que se llama Clifford, que es un antropólogo, asociado en su momento a las corrientes interpretativas de la antropología, pero yo ya creo que eso hoy ya no, ¿sí? Ya es un autor clásico, que de alguna manera analiza, ¿sí? Una situación concreta que se da en el 76 en Estados Unidos, respecto a un juicio entre una comunidad, o de alguna manera, como él dice, el Consejo Tribal de Wampanoag Mashpee, ¿sí? Que lo tienen, acá está escrito, para que lo vean, ¿sí? Con la Corte Federal, ¿sí? Por la posesión de 6.400 hectáreas de tierra. Que para que imaginen, miren, más o menos yo les puse el mapa acá, bueno, este es como el, no, no le quiero llamar escudo, pero la insignia de alguna manera de los Mashpee, que hoy en día los buscan, si los googlean, en Facebook tienen su propia página, no los Mashpee. Pero bueno, no sé si saben, que no tienen por qué saberlo tampoco, una de las acuerdos, una de las consecuencias de la colonización o de la invasión, o como queramos llamarlo, dependiendo del enfoque del hombre o de los europeos en América, en Estados Unidos supuso como acuerdo la conformación de reservas, que son espacios que tienen cierta autonomía de lo que para nosotros serían las provincias, porque allá son todos estados, vieron que son estados Estado implica que tienen control de sus propios, tienen mayor control de sus propias leyes y de sus propios recursos recaudatorios, ¿no? Eso es como clave. Acá en Argentina tenemos provincia, es diferente. Bueno, parte del acuerdo de pacificación, entre comillas, con las diferentes comunidades que vivían previamente en América del Norte, fue armar reservas. Las reservas eran espacios que dependían de la comunidad, ¿sí? Que no estaban, que tenían relaciones relativamente igualitarias con lo que en nuestro caso serían provincias o estados provinciales en Estados Unidos. Lo cual es como, yo creo que ya acá en Argentina ni Tierra del Fuego tiene ese estatus, pero es como en algún momento tuvo el estatus que tuvo Tierra del Fuego, son territorios que dependen directamente del Estado federal, que tienen autonomía en el entramado local. Esto implicó que, bueno, obviamente les dieron las peores tierras, les dejaron las peores cosas, no es que tuvieron lo mejor. En este caso, o sea, que además tuvieron que ver con relocalizaciones, bueno, un ejercicio de la violencia que no voy a relatar acá, pero que fue enorme, enorme, ¿sí? De reubicación, de traslados. De hecho, nosotros tenemos miles de casos de esos, de traslado de poblaciones del norte al sur, de la provincia de Buenos Aires a otros lugares, digamos. Bueno, nada, concretas situaciones de violencia que implicaron la colonización sobre las comunidades locales previas. Esto avanza en el presente y ubica a una comunidad que no había recibido esas tierras, ¿sí? Y que de alguna manera inició un juicio por esas tierras al Tribunal Federal, ¿sí? Tierras que están ubicadas, es una zona, miren, acá Filadelfia, Nueva York, bueno, es una de estas islas,
que después si quieren entren al Facebook, es hermoso, digamos. Bueno, a los que nos gusta como los paisajes tipo barilochenses, nos parece hermoso. Si no les gusta mucho el frío, no les va a gustar eso. Pero están como ahí en el límite de Canadá, pero es hermoso, es una isla hermosa, la verdad que es hermoso. Esta comunidad estaba ya viviendo previamente ahí, antes que llegara el hombre, o sea, estaban de antes, ¿no? Pero en el proceso de negociación no lograron en su momento acordar un territorio federal, una reserva. Y en el 76 inician el juicio. El texto, que lo tienen ustedes como bibliografía, por ahí es un poco denso, porque lo que hace Clifford es relatar, o sea, él casi es una transcripción del juicio, y que tiene que ver con la etnografía, ¿sí? Con la posibilidad de documentar eso que no está documentado, porque no queda escrito. Él registra lo que se dice y lo que los sujetos hacen, que es lo no documentado de toda esa situación, ¿sí? Entonces, el relato es hermoso en ese sentido. Se los pusimos también porque de alguna manera permitía entender un poco lo que es el enfoque histórico etnográfico, ¿no? Y además porque permite ver cómo se relacionan estas comunidades de prácticas y que nos permiten construir analogías para ver esta relación, ¿sí? Esta relación que estamos tratando de ver nosotros, que es la relación entre estas comunidades de práctica. Entonces acá vamos a tener otras comunidades de práctica dialogando, ¿sí? Nosotros vamos a tener una comunidad de prácticas que es la que representa al Consejo Tribal, ¿sí? Que es el pueblo indio de Cape Cod, ¿sí? Que de alguna manera configura una comunidad de prácticas. Después vamos a tener otra comunidad de prácticas que es que no está representada espacialmente, pero que está figurada en la defensa, en la fiscalía, ¿sí? En el estado de Massachusetts en este caso, que representa otra comunidad de práctica, y que configura esta comunidad de práctica como con una dinámica cultural asociada a lo blanco, asociado a las características que ustedes quieran imaginar con los yanquis, ¿no? Entonces, ya de entrada tenemos dos comunidades de prácticas, ¿sí? Y después tenemos otra comunidad de prácticas que es el tribunal, ¿sí? Que ya no es Massachusetts, ¿sí? Sino que es el Tribunal Federal, o sea, de todo Estados Unidos, y que de alguna manera representara a todos los estadounidenses, o pretende representar de manera abstracta a todos los estadounidenses y al estilo de vida americano. El estilo de vida americano implicaría a todos estos, incluidos los colegas y la comunidad de Cape Cod, ¿no? Entonces, se inicia el juicio, es larguísimo, ¿no? Hay una serie de intervenciones, de discusiones, ¿sí? De idas y vueltas permanentes entre los que presentan la demanda, que es la comunidad, y el abogado que lleva adelante la demanda, y el fiscal que defiende al Estado de Massachusetts, ¿no? Y el tribunal con el juez que va interpelando, ¿sí? Y di vuelta a unos y a otros. Dos comunidades de prácticas, ¿sí? Y una tercera, que es el tribunal, que va interpelando permanentemente, ¿sí? Imagínense este esquema, ¿no? Una comunidad de prácticas, otra comunidad de prácticas, y el juez, en este caso lo vamos a dejar como la comunidad educativa, porque aparte representa a la totalidad de alguna manera de Estados Unidos, ¿sí? Otra comunidad de prácticas que representa de alguna manera a la comunidad local, ¿sí? Y otra que representa a Massachusetts. Para la didáctica la vamos a dejar como la Massachusetts, pero no, bueno, es una joda, pero para que se entienda. Igual no es menor no ubicarla a la didáctica como Massachusetts, porque es el hegemónico, pero el hegemónico no solamente en términos eh, en términos negativos, es el hegemónico porque es lo socialmente aceptado para un colectivo más amplio, ¿sí? En ese sentido. Y de alguna manera en el campo educativo, en una escuela, el sentido, la lógica de construcción de conocimiento de la didáctica, las relaciones que la didáctica establece con nosotros, el orden discursivo que construye, es hegemónico en relación a las otras disciplinas, ¿sí? Al mismo tiempo está desterritorializado, porque no tiene un lugar específico, no es lo local.
En este sentido también se parece un poco a el estado de Massachusetts. Está todo bien, vos sos todo el estado, pero ¿dónde se manifiesta el estado? Bueno, en la capital, digo, ¿se entiende? Tienen como niveles de territorialidad diferentes. Y por eso hacemos esta analogía, que es una analogía para pensar. Dentro de estas dos comunidades de prácticas están, de alguna manera, estos intelectuales de los que hablábamos antes, ¿sí? En términos gramscianos. Estas personas que construyen de manera coherente la posición que esa comunidad tiene respecto a la otra, ¿sí? Y respecto a la problemática en común. ¿Sí? Así como acá siempre hablamos que la problemática en común que estaba acá eran los procesos de aprendizaje, acá la problemática en común es, bueno, las tierras, de quién son, cómo corresponden, y bueno, hay una, después leanlo entero, porque la verdad, no, si tienen ganas, mírenlo, la verdad es re interesante, hay testimonios muy graciosos y todas esas cuestiones. Entonces, ¿a qué apela? Entonces, ¿cómo poder pensar esto desde el marco que nosotros estamos proponiendo? Bueno, primero hay que poder entender la lógica de construcción de conocimiento de cada una de estas comunidades, ¿sí? Y no solo eso, sino ver a qué intelectuales, o sea, qué lógica de construcción de conocimiento y a qué colectivo se enuncia para poder representar a esa comunidad, para poder testimoniar. Entonces, la comunidad de Capien, el tribunal, el Consejo Tribal, con su abogado, apelan a un antropólogo, ¿sí? El antropólogo lo que hace es recurrir a sus estrategias disciplinares. Entonces empieza a recopilar testimonios. Esto que tiene que ver con la historia oral, con los relatos de la comunidad, de lo que hacen, de cómo viven, de cómo comen, de qué cosas en común tienen, de que se juntan en tales fiestas para festejar un conjunto de aspectos culturales que los representa y que los distingue de otra comunidad y que les da su característica. Entonces, relata, describe, analiza y hace una serie de exposiciones, una exposición enorme sobre un montón de características culturales, un montón de características que definirían de alguna manera a esa comunidad, ¿sí? Muy desde el testimonio oral, muy desde el testimonio oral, porque además estas comunidades no necesariamente están asociadas a la producción de lo escrito, entonces se utiliza más la cuestión del testimonio oral. Muestra cómo todos los miembros de esa comunidad están relacionados entre sí, cómo además de esa relación que tienen cierto sistema de ordenamiento, de jerarquización, de estructuración, ¿no? de posibilidades de organizar al colectivo. Y se contrapone a la defensa, que es el estado de Massachusetts, que contrata a un historiador. Y lo que hace es argumentar por qué no eran una comunidad, ¿sí? Y por ende por qué no tenían que darle las tierras, en base al conocimiento histórico, a la investigación histórica. Utiliza lo que los historiadores suelen utilizar, que es documentos. Entonces, lo que empieza a ver es, bueno, a ver qué antecedentes escritos y qué documentos hay de que este colectivo sea una comunidad, ¿sí? Indígena. Entonces, que tenga derecho a poseer las tierras de manera federal en una reserva como todas las demás. Y entonces él muestra una enormidad de cantidad de documentos, ¿sí? Donde no hay ningún rastro que dé cuenta de algún aspecto vinculado a la comunidad. El antropólogo le responde, va, viene, se van respondiendo la defensa y la demanda permanentemente, unos argumentando una lógica de construcción de conocimiento basado en el testimonio oral, otro basado en el testimonio escrito, documental, ¿sí? Hasta en un momento el antropólogo dice, bueno, algunas referencias escritas hay, y hace referencia al escudo, a la insignia, ¿sí? Le dice, bueno, son una comunidad nativa, local, un pueblo indio, ¿sí? Miren, tienen esto y tienen esta insignia. Y la defensa, no el historiador, ¿no? Pobre, que yo creo que se debe haber querido matar, o debe haber cobrado muy bien a quien estaba defendiendo. La defensa de Massachusetts levanta su mano y le señala el escudo con el águila que tiene el juez arriba, ¿no? Como diciéndole, bueno, todos tenemos insignias y no por eso somos un pueblo indio, ¿no?
Entonces, permanentemente van tensionando hasta qué punto uno es otro. Dos lógicas disciplinares, dos órdenes discursivos diferentes, ¿sí?, que se vinculan entre sí. ¿Qué nos está faltando? Bueno, cómo estas dos lógicas de construcción de conocimiento, dos lógicas disciplinares, ¿sí?, con sus particulares construcciones discursivas, se relacionan en un entramado, y que ese entramado, esa situacionalidad, qué relaciones de hegemonía subalternidad tiene. Y ahí es donde entra a jugar, de alguna manera, el tribunal. ¿Y por qué el tribunal? Porque tanto la lógica de construcción de conocimiento del antropólogo como el del historiador están en un entramado situacional. No es que el antropólogo está hablando en un congreso, el antropólogo está hablando en un juzgado, en un tribunal. Y el tribunal tiende a legitimar ciertas lógicas de construcción de conocimiento que tienen que ver con el derecho. Y el derecho, en términos de lógica de construcción de conocimiento, tiene intersecciones más cercanas con los historiadores que con los antropólogos, a pesar de que hay muchos antropólogos que vienen del derecho, sobre todo padres fundadores de la antropología. Pero tiene que ver con la lógica de la construcción de lo escrito y del documento escrito. Si alguno tiene un vínculo o ha tenido vínculo con el ámbito de lo legal, de hecho Emilio por su trabajo de campo seguro lo tuvo, sabrá que lo que circula en los tribunales son una cantidad de papeles escritos enorme, y que el documento, lo documentado, es de alguna manera hegemónico en relación a lo no documentado. E incluso lo no documentado, para tener valor, hay que documentarlo. Esta situación entre el antropólogo y el historiador, entre el antropólogo y la demanda hecha por el pueblo indio y el historiador y Massachusetts y los abogados, no se desplegó en un entramado arbitrario, se desplegó en el entramado de un tribunal. ¿Sí? Es como cuando uno va de visitante a la cancha y quiere copar la parada. Bueno, complicado, porque si yo voy de visitante a la cancha de Quilmes con la hinchada de Temperley, que es del espacio en el que yo pertenezco, bueno, voy a la cancha de Quilmes, hay ciertas lógicas que se privilegian sobre las mías, digamos. Más allá de que el juego está abierto, la situacionalidad, los que conocen por dónde entrar, por dónde salir, dónde está el kiosco, dónde se hacen tal cosa, son los muchachos de Quilmes. Entonces, es mucho más cercano la lógica de construcción de conocimiento del tribunal al historiador que al antropólogo. En este caso, digo, no sé si siempre, aunque podríamos decirlo que siempre. Pero hay un diálogo muy interesante que se da entre el juez y Campisi, que es el antropólogo, que le dice, su creencia, le dice al antropólogo, es una cosa. Ahora, yo lo que le estoy preguntando, porque el antropólogo argumentaba todo el tiempo, bueno, tenemos testimonios, mi teoría me demuestra, pero le dice, bueno, va todo bien con tu creencia, con tu orden disciplinar, con tu lógica de construcción de conocimiento. Ahora, ¿son o no son una tribu? Él necesita, el abogado, el juez le dice, ¿son o no son? Entonces el antropólogo le responde, ¿qué quiere decir una tribu? ¿Sí? Bueno, un antropólogo profesional tiene una tribu, puede ser esto, ¿no? Y dice una serie de características que clasificarían una tribu, ¿sí? Entonces, vuelve a responder con el orden disciplinar de la antropología, de la investigación y la antropología. ¿Sí? Entonces, no está teniendo en cuenta que en ese momento, ¿sí?, le tenía que las tenía todas de perder, porque el entramado relacional y la relación de hegemonía de subalternidad era menor, digamos, estaban en desigualdad. Le tenía que responder, sí, son una tribu, lo digo yo y todos mis títulos. ¿Sí? No importa tu argumentación, importa tu saber experto. Y por eso es clave un poco cómo se construye esta lógica de lo intelectual que veíamos antes en la relación de hegemonía y subalternidad, cuando se dialogan dos disciplinas. ¿Sí? Cuando dialogan dos disciplinas, cuando establecen intersecciones dos disciplinas. ¿Sí? De alguna manera, uno tiene que poder entender en qué relación de hegemonía de subalternidad está, en este caso, con el tribunal, en el caso que le toque a cada uno, con la didáctica, con el orden escolar de lo didáctico, como disciplina. En ese sentido,
Siempre los antropólogos tenemos la de perder, de hecho acá está con el grupo que pierde, ¿no? Obviamente. Después, muchos años después, se los dan, le dan mucho menos, pero se los dan. Eh, pero siempre uno tiene que poder dar cuenta de ese entramado, es como clave. Entonces, uno tiene que poder hacer el ejercicio, ¿sí? ¿Qué comunidad de práctica identificamos en el entramado del juicio, en el caso? ¿Qué comunidades de práctica identificamos nosotros en nuestra trama cotidiana escolar? Bueno, acá tenemos los antropólogos y los historiadores, dos comunidades de práctica, que incluso hasta son conjuntas para el juez. No son lo mismo el antropólogo y el historiador. Son iguales, de alguna manera. Son similares, son disciplinas. Bueno, pero una tiene una relación de hegemonía de subalternidad, en este caso con el organismo estatal del tribunal, en nuestro caso, con la sociedad en su conjunto, con la comunidad educativa diferente. La didáctica tiene una legitimidad social, una relación con la sociedad, con la comunidad educativa, diferente a la que pueden tener las otras disciplinas. Y esto es importante que lo entendamos siempre, porque de alguna manera es la que juega ese rol, ¿sí? Y la que de alguna manera está instalada en la cotidianidad de los ámbitos escolares. Para eso, para poder entenderlo, uno tiene que destrabar de alguna manera la lógica de construcción de conocimiento que se juegan entre las disciplinas, entre las comunidades. Los principios epistemológicos, ontológicos, metodológicos, ¿sí? Tenemos que poder dar cuenta de todos esos elementos, ¿sí? Y después poder dar cuenta más en detalle qué prácticas de construcción de conocimiento identifican, ¿no? Y bueno, acá teníamos tres: tenías el trabajo de campo, tenías el historiador, tenías el testimonio, ¿sí? Entonces, ¿cuál era la que iba a encontrar mayores grados de legitimidad en el entramado relacional? Y bueno, no iba a ser el trabajo de campo, ¿sí? Iba a ser seguramente lo que tenía que ver con lo escrito, con la historización, ¿sí? Entonces, de alguna manera, este ejemplo que nos corre del ámbito de las relaciones que nosotros estuvimos analizando, que estamos analizando, nos tiene que permitir dar un conjunto de herramientas para operacionalizar las relaciones que nosotros construimos con las diferentes disciplinas en nuestros entramados relacionales, en nuestros espacios concretos, ¿sí? Siempre van a estar jugando estos tres elementos en las relaciones que construimos. Bueno, hasta acá más o menos el planteo de hoy. Voy a poner así, les pongo el gracias, y corto, y hablamos a ver si quieren que intercambiemos algo, o que ampliemos alguna cuestión. Espero que estén, porque esto de hablar sin saber, sin ver a nadie. Emilio estabas, por lo menos. No sé si alguien tiene algo para decir, o perdimos a alguien que se fue del medio. Estaba silenciado, no podía decir Vos nada. estabas silenciado, sí, y Diana está hablando, pero no se la escucha. No. 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 ¿No? Ahí Ahora sí. sí, Ahora sí. sí. Ah, ya los auriculares no dan más. Sí. Yo tenía algunas cosas para consultar en relación a mi campo. Yo no me había Dale. presentado en la primera clase. Yo soy profe de física, trabajo en la Facultad de Ciencias Exactas acá de la UNICEN, y estoy haciendo un trabajo de tesis doctoral en el que trabajo con profesores universitarios de física, mayormente físicos de formación de licenciados de grado y después doctores en física, sin formación pedagógica, la mayoría de ellos. Y bueno, lo que estoy tratando de hacer es promover de alguna manera un trabajo colaborativo entre ellos que tienen formación solamente disciplinar y un conjunto de colegas y yo del área de la didáctica de las ciencias. Así que bueno, estamos con todas estas cuestiones del acercamiento de dos campos disciplinares.
lo primero que me surgía era cuando nosotros hablamos de la intersección entre distintos campos, si cuando ustedes hablan de didáctica, hablan de una didáctica general o contemplan a la didáctica específica, porque de alguna manera yo reconozco que la didáctica de la ciencia es un campo que se ha como consolidado como cuerpo de conocimiento, que tiene avances teóricos, y en cierta medida ya se dan como esas intersecciones o algunas de esas intersecciones que ustedes plantean. Lo que pasa que no, sí, te entiendo lo que decís. No, uno no está hablando de una didáctica. Por eso es más un enfoque etnográfico. Por eso lo que les estuvimos planteando hasta ahora era como el enfoque general, pero como decíamos la otra vez, esto se particulariza en cada caso. La relación entre la didáctica, a ver, porque acá aparece la relación entre las ciencias sociales y humanidades y la relación entre las exactas. Entonces, es muy diferente la lógica de, a ver, no es que es muy diferente, pero tienen tradiciones de organización del conocimiento bastante diferentes, y bastante diferentes. No es lo mismo la intersección o la relación que uno pueda establecer desde la física con la didáctica, de hecho tienen muchos más elementos en común que los que pueden tener con el arte. Doy el ejemplo del arte para no meterme con la antropología, que es como de las más... la didáctica es una disciplina que tiende a establecer procedimientos lógicos, ¿sí? Con una lógica de ordenamiento donde hay una jerarquización específica y muy particular. Las ciencias naturales tienden a tener una forma similar de organizar el conocimiento a la didáctica. Similar, digo, entre comillas. ¿Se entiende? La jerarquización de las ciencias naturales, de las ciencias más físicas, es más cercana a la manera de jerarquizar y de ordenar el conocimiento, es más cercana a la didáctica en general. Después, lo que vos traes es la didáctica de la ciencia y la didáctica específica de cada disciplina. La didáctica de las disciplinas está en discusión. No conozco mucha gente que se autodenomine, hay de todo, ¿no? Pero que se denomine didacta de, por lo menos en ciencias sociales, ¿sí? Acá ya del otro campo no sé. En general nadie se denomina, no sé. Yo no, en toda la facultad nuestra nadie agarra y dice, yo soy didacta de la historia, dice, soy historiador. Claro. Nadie, absolutamente nadie en sus prácticas de construcción de colectivo se denomina de esa manera. Sería re interesante estudiar a los que se denominan, a los que vienen de la disciplina de base, de otra disciplina que no es la didáctica, y se constituyen como didactas de. Que no sé si en Olavarría será de la misma manera. En la Universidad de Buenos Aires no es así. Nadie de ninguna de las 7 didácticas, incluso diría en la Universidad de Ciencias Sociales tampoco, nadie de las 7 didácticas, y más la de las otras 5 de la Universidad de Sociales Humanidades, se denomina como didacta, se denomina, soy historiador que trabajo en didáctica, soy antropólogo que trabajo en didáctica, soy de letras y tengo a cargo la materia de didáctica. Es más, en nuestro propio campo disciplinar en la facultad, hasta si nos preguntan a todos, le sacaríamos la palabra a la materia antes, de didáctica. ¿Se entiende? Entonces, lo digo para que se entienda, digamos, va a depender de dónde y de cuándo. Y sin duda que, por lo que yo sé, en ciencia, acá, esperen que Cecilia está tratando de entrar de nuevo, sé que se fue. Por lo que yo entiendo o conozco, en las naturales o en las exactas, la vinculación es mayor, y hay una historia mayor. De hecho, ciertas categorías que nosotros estamos llamando de intersección, como la de transposición, ¿sí? que es una categoría que... Ay, me olvidé el nombre de este hombre me olvidé el nombre, del que acuña la categoría de transposición. Se me fue la cabeza, ya me va a venir. Trabaja con ejemplos matemáticos. O sea,
en general, la didáctica como lógica o como campo o como práctica de construcción de conocimiento ha tomado las de las ciencias duras, ¿sí? Entonces ustedes no lo ven, vos no lo ves como conflictivo en ese sentido, porque la intersección es previa. La lógica de organización de la física, la matemática, que son todas diferentes, ¿no? La física, la matemática, las naturales, ¿sí? Las exactas, es previa a la de la didáctica, y la didáctica toma esa para ordenar su campo disciplinar. No sé Sí, si se ojo entiende lo que estoy porque diciendo. sí, no me refería justamente a que no entraban en contradicción, porque de hecho lo que me está pasando es que yo trabajo con simuladores computacionales para la enseñanza, sobre todo a Mirá, nivel secundario. qué bueno, está Y buenísimo. bueno, lo que estábamos tratando de hacer era poder incorporar esos mismos recursos en el nivel universitario en los primeros años, más que nada, que es donde se da como la mayor distancia, ¿no? En las estrategias y los enfoques de enseñanza. Y lo que nos sucedía era que los profes, los físicos, ellos niegan a los modelos computacionales o a los simuladores como parte de las estrategias que ellos adoptan como investigadores. Entonces, Mirá. lo que a mí me pasaba cuando yo te escuchaba era esto de que yo siento que la propia comunidad de físicos no reconoce sus propias lógicas de conocimiento, porque no reconocen que están haciendo o trabajando con modelos computacionales y con simuladores para construir Seguro. conocimiento científico, y entonces lo que se produce es la no utilización de esas mismas estrategias en lo que es la enseñanza y el aprendizaje. Los chicos que están aprendiendo a ser físicos no trabajan con modelos, no saben usar modelos computacionales. Entonces me pasaba eso, como que la misma disciplina en sí no reconoce sus propias lógicas de construcción de conocimiento. Y eso hace que cuando se trabaja en la enseñanza de la disciplina, esto no se tome en cuenta. Eso pasa en todas. Eso que vos planteás, ahí sí es lo mismo, naturales, sociales, exactas, totalmente. O peor todavía lo que pasa, está naturalizada una forma de enseñanza-aprendizaje Perdón, por Maxi, parte de los físicos y esas cuestiones. Sí, Claro. sí, dale, Emilio. la grabación perdón que interrumpa, la Sí, grabación continúa. continúa. No sé si querías que esto también quede. No sé, ¿les molesta que quede grabado lo que No, decimos? no. Ah, bueno. Ah, bueno. No, No, yo siga. digo porque, no, pero, no, perdón, por ahí alguno quiere decir algo, quiere hablar mal de alguien, pero no, lo digo porque a veces cuando la gente ve los videos, este diálogo que se genera entre nosotros, por ahí es más instructivo que por ahí toda la clase anterior, por eso lo dejo en general, digamos. Está buenísimo lo que decís, Diana. De hecho, me interesaría mucho leer sobre el tema. Eh, eh, pero eso a priori, lo veo, lo analizo desde afuera, ahí el tema es que vos estás en una intersección re compleja, porque vos además, pero de formación de grado, ¿qué sos vos? Profesora de física. Ah, mirá, También en la chao, facultad, digamos, me es metiste en como una, una cosa medio extraña, porque los de sociales no nos reconocen claro, como educadores porque somos de ciencia, y los físicos no nos reconocen como físicos porque somos de la educación, ¿no? Entonces es uf, justamente una intersección re compleja. De hecho, yo estoy haciendo un doctorado y me pasaba que o me iba a hacer doctorados en educación, recontra amplios, donde obviamente era difícil que me pudieran acompañar, o hacía un doctorado en física o en ciencia, donde la parte pedagógica quedaba totalmente a mi criterio y el de mis directores. Entonces es un campo que es complejo, pero sin embargo hay desarrollo en lo que son las didácticas específicas, en el caso de la didáctica de la física, por ejemplo, hay una comunidad muy grande en Argentina y en el mundo, y a mí lo que me parecía es que los desarrollos de la didáctica específica permiten hacer acercamientos entre estas cuestiones que yo te planteaba, porque los de la comunidad de los didactas, que sí se reconocen como didactas en el campo de la física, pueden hacer estas, o dar lugar por lo menos a estas discusiones. mirá, está buenísimo. Hay una colega que es arqueóloga, que en antropología la arqueología es lo más parecido a la física que podemos tener, eh, que, que trabaja estas cuestiones, que vos, igual que vos, no de la didáctica, sino de los procesos de construcción de conocimiento social, del conocimiento público, pero que está en intersección, que los propios arqueólogos no lo reconocen como arqueóloga, y la gente que trabaja en difusión o divulgación no la reconoce como divulgadora. Yo creo que te vendría bárbaro leer
porque tiene, aparte es compañera de la cátedra didáctica en la facultad. Después, o mandame un mail, el nombre es Virginia Dale. Salerno. Y tiene muchas cosas escritas con esta situación de tensión que vos narrás entre dos comunidades de prácticas, de la que uno es parte y está en intersección entre las dos comunidades. Pero igual, yo creo que un elemento para pensar en Chevalar, ahí lo nombró, no sé quién lo dijo, Carolina, se fue. ¿Dónde está Carolina? Bueno, no, es Daniel que se llama Carolina también, que tiene el coso, sí, Chevalar, no me podía acordar el nombre. La didáctica como disciplina tiene muchos elementos, sobre todo porque es más de funcionamiento latino, más de surgimiento latino como disciplina, la didáctica, tiene muchas cuestiones que latino, francés, español, que vienen de las ciencias exactas. Entonces, hay una lógica disciplinar que, así a pesar de que a vos te parece que no se reconocen, en el campo de las sociales es aún mayor la tensión. Así como vos ves esa tensión en ese lugar, en las ciencias sociales es aún mayor la tensión, en las sociales y las naturales, porque el ordenamiento del conocimiento, no, por decir algo, ¿no? En ciencias sociales en general, parte del orden discursivo y de la lógica de construcción de conocimiento no implica tener conclusiones. No necesariamente hay conclusiones. A veces no se concluye. Se puede concluir o puede no concluirse, digamos. ¿Sí? En ciencias exactas, ¿sí? En las ciencias más duras, en general hay conclusiones. Al mismo tiempo, en ciencias, estas son las lógicas de organización del conocimiento, disciplinar, generales, obviamente. Al mismo tiempo, en ciencias sociales, como hay menos conclusiones, a veces las hipótesis, las conclusiones que hay son más durables y son más relativas. En ciencias duras no tienen ningún problema en tirar abajo una conclusión. De hecho, ustedes están todo el tiempo tirando abajo. O sea, parte del proceso de construcción de conocimiento, de la lógica, de la física, es el error, es el que la construcción cambie. O sea, hay un dinamismo mayor en esas disciplinas que en las sociales. En las sociales el conocimiento es como acumulativo. Qué sé yo, está el marxismo, el interpretativismo, y lo que hacemos es agregar. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Sí. Y casi después la decisión entre una y otra es hasta, depende de dónde estoy, por eso no es conclusivo. ¿No? En cambio, en las ciencias más duras es casi conclusivo. Doy los ejemplos que más conozco porque son los de la arqueología, que es la arqueología en la Universidad de Buenos Aires es muy de intersección. Pero creo que lo dije la otra vez, la arqueología ha tenido en los últimos 20 años 3 conclusiones sobre el poblamiento de América. 3 definiciones de cómo el hombre llegó a América. ¿Sí? 3 diferentes, y cada una, y no es que una se acumula, casi que rechaza a la otra, ¿se entiende? Juegan en eso. En ciencias sociales es diferente. Y eso hace una lógica de construcción más compleja. La verdad que me imagino que para vos debe ser aún más difícil, porque tenés que poder ver la lógica de construcción del conocimiento de la comunidad de práctica física para poder ver los detalles, porque tienen que ser... Me quedo pensando, me dejas pensando mucho. Está bueno. ¿Tenés alguna cosa escrita de eso? Tengo algunas, sí, bueno, y ahora estoy terminando la tesis, pero No, pero ya, si ya va a tenés algún salir artículo, algo. una ponencia, mandala. Está Dale, bueno, sí. está bueno. Bueno. No sé, algún otro que quiera hacer alguna consulta. ¿Se entendió? Es complejo, estamos en una etapa es la parte del curso hiperepistemológica, si se quiere, ¿no? Como que estamos tratando de entender, nosotros lo que estamos haciendo es una propuesta de cómo pensar. Fíjense que la última filmina, donde trajimos las dos, de alguna manera los tiene que ir llevando a ustedes a empezar a pensar sus propios entramados. Así como Diana hizo esta reflexión de ella, bueno, tenemos que empezar a identificar estas comunidades de práctica, qué sé yo, incluso para vos, Diana, es un ejercicio interesante agarrar y decir, bueno, a ver, dibujemos esquemáticamente, provisionalmente, estas comunidades de prácticas. ¿Qué tengo? ¿Cuántas tengo?
La de la física es una, la de la física y los didactas físicos otro, la de los didactas que no son físicos es otra. Digamos, como, ¿y cuántas más tengo debatiendo en esa cuestión? El otro día, en otro curso que doy, en un posgrado de la UBA, había un compañero tuyo, que también era de física, creo, planteaba cómo los preprint, que no sé si conocés los preprint vos, Diana, bueno, parece que en el mundo de las ciencias duras apareció el preprint en los últimos tiempos, que el preprint es como un artículo que sale antes de haber, que se pone a circulación antes de haber producido la legitimación de que el artículo nuestro salga en una revista legitimada que te da valor a lo que vas a escribir. En ciencias sociales eso no existe, cada uno escribe donde se le canta el reverendo tuje, algunas revistas valen más y otras valen menos, y ya está. En ciencias duras, tiene que salir en tal, vos lo debés saber, tiene que salir en la revista indexada por Dios, después de la Virgen, bueno, y así todos, digamos, en ciencias duras. En ciencias sociales la gente, también existe eso, pero la gente publica en cualquier lado, y en un punto, en el ámbito de lo público, que tienen el mismo valor. Después en el ámbito de lo institucional, con las becas, los concursos, por ahí valen de manera diferente. Pero en ciencias sociales, esto que en naturales aparece, el físico decía es una novedad, es lo que hacemos siempre, la gente publica donde se le canta el tuje y no le importa si tiene valor o no tiene valor, y juega los dos partidos. Bueno, acá es lo que nos contaba, que había todo un debate adentro de las ciencias más naturales o exactas respecto al valor que eso tenía, y la responsabilidad que eso implicaba. Porque si yo salgo en publicación, un preprint, donde digo que el COVID es de tal manera, después lo toman los medios de comunicación y lo repiten, el COVID de tal manera, y no tuvo legitimación interna. Y la verdad que me hizo pensar respecto a cómo hacemos las cosas en ciencias sociales y cómo legitimamos nuestro conocimiento de ciencias sociales. Porque uno sale a decir cualquier cosa en cualquier lado, y casi que en la propia comunidad, o sea, es diferente el proceso de legitimación. Independientemente de la posición que uno tenga, lo que se está viendo acá son dos lógicas de construcción del conocimiento diferentes. Y eso mismo pasa cuando nos dialogamos con la didáctica. Eso pasa exactamente cuando dialogamos con la didáctica. La didáctica tiene un esquema de legitimación interna, ¿sí?, que es muy diferente al de las disciplinas, ¿sí?, porque en general las disciplinas académicas están pensadas en general para producir conocimiento de investigación, de construcción, lo voy a decir muy entre comillas, ¿sí?, de construcción de un conocimiento nuevo, de construcción de un conocimiento que redefine el conocimiento previo. La investigación como estructuración de las disciplinas es como medio de base. Cuando las disciplinas entran a dialogar en el mundo educativo, aparece este quilombo. Bueno, y aparece la discusión de si la historia, el conocimiento que construye un niño o un joven en la escuela sobre una determinada problemática histórica es conocimiento nuevo, es conocimiento viejo, es reproducción, no es reproducción, esto que deben haber discutido muchas veces ya, ¿no? Pero eso tiene que ver con algo previo, que es algo que estructura las disciplinas, que es esto de la investigación. En cambio, la didáctica empieza por el otro camino. De todas, es la única que empieza pensando en eso que nosotros no pensamos, que es los procesos de aprendizaje, la docencia, la enseñanza. Entonces, siempre de entrada, la didáctica, la pedagogía, si se quiere, la ciencia de la educación, hasta ahí nomás, depende qué corriente y qué lugar, empiezan directamente pensando en lo operacionalizable de la enseñanza. En la comunidad de prácticas con la que la didáctica de entrada empieza a dialogar, siempre es la comunidad de práctica educativa. Nosotros a veces dialogamos, perdón, que tengo un llamado. Nosotros a veces dialogamos internamente, nuestro propio proceso de investigación es más interno. Entonces, acá lo que hay presente, si quieren, en otro momento podemos hablar un poco mejor, ampliarlo, son las dos lógicas de construcción de conocimientos que tiene toda disciplina: la docencia y la investigación, que son previas a las de las disciplinas, son
transversales a todas las disciplinas. Eso de alguna manera es lo que te está pasando a vos. Y muchas veces, muchas disciplinas tienen invisibilizada la lógica de enseñanza y aprendizaje implícita en cada disciplina. Es esto que vos decís que no la ven. Ahora, lo hacen, porque si yo soy físico, me paro en un lugar y estoy enseñando, bueno, lo estoy haciendo. Acá está el potencial de la antropología, en términos de registrar lo invisibilizado de esas prácticas que vos estás registrando, que ni ellos mismos están poniendo en juego, porque la enseñanza está naturalizada. Ahora, eso no quiere decir que no estén jugándose supuestos disciplinares sobre lo que implica la enseñanza. Claro que se están jugando, y de manera peor todavía, porque están invisibilizados y naturalizados. Entonces, la trayectoria de cada sujeto, de cada docente que está enseñando, apela a su trayectoria formativa. Entonces, si yo me formé con un tipo en la universidad que lo único que hacía era pararse y decirme todo lo que tenía que hacer, después va a ser difícil que yo, si no reflexiono sobre esa práctica, no ponga en juego mi experiencia previa en esa práctica de construcción de conocimiento. Bueno, Ahora, sí, por ahí va la cosa, digamos, por ahí yo en lo que trabajo es en poder mantener espacios de reflexión en el que a partir de las interpelaciones permanentes se puedan hacer explícitas esas ideas, que no es porque, digamos, no es que no están, pero claro, en ningún momento tienen la posibilidad de reflexionar sobre eso. Entonces, cuando se trabaja de forma conjunta, yo lo que encuentro es que justamente esas ideas se pueden hacer explícitas y a partir de hacerlas explícitas se pueden promover transformaciones. Pero si uno no trabaja sobre eso y quiere venir, como decir, bueno, si yo vengo y les digo, hay que usar simulaciones porque los ayudan a los estudiantes a aprender de acuerdo a cómo la física se desarrolla, no. Mi hipótesis es que no sirve. no, de eso no hay duda. Hay una Perdón, categoría re interesante de Thompson, perdón, Emilio, ahí va, de conciencia en sí para sí, que yo creo que es interesante para pensar esto. Él lo dice en relación a la conformación de la clase obrera en la Inglaterra de no me acuerdo qué año, pero del siglo XVIII, XIX, siempre no, XVII, se me mezcla. Conciencia en sí y para sí, ¿sí? Que es cómo la clase obrera puede, y lo vemos todo el tiempo en nuestra vida cotidiana, uno puede tener conciencia de clase, puede pertenecer a una clase, pero no darse cuenta de que pertenece a esa clase. Si no, sería imposible a veces que ganen algunos, si no, sería imposible que ciertas elecciones se den electoralmente. Vos decís, este tipo va a hacer todo lo único que va a hacer es perjudicarte a vos y vos lo votás. Bueno, ahí no hay conciencia de clases. Uno puede ser de una clase, pero no tener conciencia. Hay conciencia en sí y para sí. Sí, en sí es la que sos, y para sí es que tomaste conciencia de eso. Bueno, tomás conciencia, se te modifican las prácticas. Yo creo que aparte es un texto bellísimo, no sé si lo leyeron, el de la formación de la clase obrera en Inglaterra, ¿se acuerda alguno? Yo en mi memoria es terrible. Bueno, pone Thompson, E.P. Thompson, la formación de la clase. 1780-1848. Mira, qué grosso, tiene mucha memoria este chico. ¿Cómo, Daniel? Genial. 1780-1848, creo. O 1830. Algo así, no. Imagínate que ni podía. ¿Pero eso lo leíste? Un texto de base en la carrera de historia. Claro, es que es hermoso. Es hermoso. Sí. Es Así hermoso. es. No, bueno. No te leas todo. Hay un capítulo muy concreto que habla de la. Sí, no, la introducción tiene, creo que son 5 o 6 supuestos básicos que toma él desde el marxismo cultural, que da bien la introducción. Creo que, no me acuerdo si la realiza Hobsbawm para Thompson o directamente Thompson, pero que va marcando esos 5 o 6 puntos ahí que te define lo que sería una clase primero y después la conciencia de clase. De las primeras páginas son. Gracias. Vos, Emilio, querías decir algo, perdón, yo te interrumpí. No, es que no, a Dayana, no sé si llegué a entender, porque aparte se me cortó un poquito en algún momento. Es como que vos estás proponiendo modelos para trasladarlo a los primeros años, ahí en la formación, y hay como cierta resistencia a que eso se haga por parte de les físiques, pero ellos usan esos modelos.
Claro, sí. La física moderna, sobre todo, hay mucho de que tiene que ver con la astronomía, que no se puede experimentar. Ahora, cuando vos hablas con un físico, te dice que la base del desarrollo de la física es la experimentación. Entonces, los futuros físicos debieran experimentar y resolver problemas de cálculo a partir de ciertas situaciones. Pero cuando vos... Ahí se me cortó. A ver. Bueno, yo la escucho, ¿eh? Yo la escuché bien. Se ve que Yo, perdón, a mí, Ah, estoy inestable, yo estoy inestable, soy yo el problema. Pero, ellos dicen, no es que están negando el procedimiento o la propuesta, sino que dicen, no, eso que lo conozcan en el futuro, ahora hay como una cosa más tradicional. No, ni siquiera... Hay algunos estudios publicados en los que ellos no reconocen que usen modelos computacionales para desarrollar conocimientos físicos. La misma comunidad no lo estaría reconociendo como parte de su lógica cotidiana. Pero lo hace. Sí, claro. Las experimentaciones virtuales, de hecho, forman parte no sé, por ejemplo, todo lo que salió sobre ondas gravitacionales y agujeros negros, en un principio fue modelizado matemáticamente en un simulador. Ahora, eso no se considera para una validación de un conocimiento. Como que lo usan, pero no lo reconocen válido para esa construcción de conocimiento que hacen. Y vos sos como estás descubriendo el mago de Oz, básicamente. No, porque digo, hay como dos cosas que pasan en términos de comunidad de práctica que me han pasado cotidianamente, sobre todo en la educación superior, en la enseñanza universitaria. Por un lado que tiene que ver con esto, con no mostrar los hilos, se dice, o no mostrar qué hay detrás del telón, porque la comunidad de práctica, en algún punto lo que así muy a lo lejos lo planteo como un supuesto, la comunidad de práctica se ve en alerta porque en algún punto lo que estás haciendo es justamente mostrar ciertas cuestiones que no quieren ser mostrables. O sea, es como si en una comunidad de práctica de magos y magas empecemos a explicar cómo se están haciendo los trucos a quienes no forman parte de esa comunidad de prácticas. Porque una de las cosas que tienen las comunidades es que hay cosas que también se ocultan. Que hay acuerdos, y no necesariamente conscientemente, que también hacen funcionar esa comunidad, pero hay códigos que establecen que no deben ser explicitados, que hay reglas, que hay cosas que no hay que contar. Eso es como un punto interesante para pensar cada una de las comunidades. Perdón, Emilio, una sola cosa. Esos son los principios ontológicos. ¿Vieron cuando yo le decía toda lógica tiene un principio ontológico? ¿Es el relato? Bueno, nadie te va a contar el relato, porque si te cuento el relato, en realidad me estoy vendiendo. Y la otra cuestión que esto sí lo he experimentado muchísimo más, que tiene que ver con esto de discutir, en principio, de poner en discusión la idea de facilitación, de todo aquello que implica la facilitación. Esto, sobre todo, lo he visto en docentes con mucha antigüedad, que ya están cerca de jubilarse, ante nuevas propuestas didácticas que tienen que ver con facilitar, por ejemplo, no sé, un taller de cómo dar un final, ¿sí? Por ejemplo, en la mesa se dice, no, estamos dando talleres para preparar para el final. Bueno, este grupo de docentes más antiguo le parece una locura que haya un taller para que un estudiante de primer año prepare un final. ¿Cómo un taller? Nada, lee, elabora fichas, síntesis, estudia, pasa 2 noches sin dormir, y sufre. Digamos, en el marco de esta tensión, digo, un poco para entender esta comunidad de práctica, a mí siempre me da la sensación de que hay una idea de ritualidad en el ingreso, hay procesos rituales que hay que atravesar, y la angustia es parte de uno de esos procesos. Entonces lo que sobre todo este grupo de docentes más antiguos siente, es que se están perdiendo cosas que tienen que ver con el ingreso, con el ingreso ritual, digamos, con el hecho de pertenecer a una comunidad de práctica,
que tiene que ver con esto de que en ese momento hay que resolverlo. Digamos, la persona debe resolverlo si es que desea formar parte de esta comunidad de práctica. Y sobre todo creo que eso lo podemos reflexionar en el ámbito universitario, en cualquier disciplina, en donde hay una idea ahí en cierto lunfardo hay una idea de pagar derecho de piso, eso es como algo que siempre está presente, pero que uno también lo podría hacer extensivo a esto de sentirse parte, esto de establecer formas que definen que el ingreso a una determinada comunidad tiene que ver con esto de haber atravesado por procesos que hacen sentir a la persona de alguna manera orgullosa de ser quien es, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Y esto se puede ser para un hincha de fútbol, para una hincha de fútbol, o puede ser también para alguien que está dentro de la física. De hecho, esto sobre todo se ve en las relaciones entre disciplinas. Recién Maxi lo planteaba, esta idea de que hay disciplinas exactas y hay disciplinas no exactas, esas relaciones, esos vínculos se ven. Acá la Facultad de Sociales está al lado de la ingeniería, y hay toda una cuestión muy interesante en términos de construcción identitaria de quienes forman parte de la Facultad de Ingeniería y quienes son de sociales. Y cada quien se siente orgulloso, orgullosa de quién es, en contraposición de la otra institución, ¿no? De hecho, esto se llegó a desplegar en encuentros de fútbol, ahí había como una cosa, para los antropólogos estas cosas son muy interesantes, porque tienen que ver con cuestiones identitarias. Nada, un poco me quedaba así pensando en esto de las resistencias, porque un poco me parece que la idea ahí es tratar de pensar estos procesos educativos no explicitados más desde la comunidad de práctica para entender estas resistencias justamente a estos procesos educativos. Y que me parece que algo, por lo menos entiendo que lo plantea Maxi, vos Maxi decime que si no es así, decime que no, pero me parece que un poco lo que está planteando el seminario es justamente cómo desde quienes se posicionan en los lugares específicos de reflexionar lo educativo, le encuentran la vuelta para establecer un vínculo con esta comunidad de práctica y reconocer de qué forma se están pensando estas formas de producir conocimiento y de ingreso. Y que tal vez en algún punto, tomando el ejemplo que da el caso que cuenta Dayana, en este intercambio se pueda encontrar un punto intermedio. Tal vez no sean esos modelos, pero pueda ser otra alternativa. Nada. Y yo creo que es importante, porque está buenísimo, coincido totalmente, pero en el caso de Dayana es importante un elemento que trabajamos hoy, que son las relaciones de hegemonía-subalternidad. O sea, es clave en el entramado en el que vos estás. ¿Por qué? O sea, estoy seguro que las relaciones de hegemonía y subalternidad de la física y de la didáctica de la física son diferentes a las que se dan en el ámbito universitario, en el lugar en el que vos estás, que entre la física, entre el profesor de física en un terciario y la profesora de didáctica en un terciario. Por eso son relaciones en movimiento las de hegemonía y subalternidad. En el caso tuyo, la hegemonía no está dada por la didáctica. O sea, en el entramado en el que vos estás pensando, la hegemonía no es didáctica, nunca va a ser didáctica, ni nunca va a ser de los didactas en ese entramado. Ahí la hegemonía la tienen los físicos, porque yo creo que ahí el ordenamiento del institucional termina configurando las prácticas cotidianas. Y las prácticas cotidianas que configuran el ordenamiento del institucional tienen que ver con investigar en física. Lo otro es una consecuencia de, ¿se entiende? Digo, no me queda otra más que es una consecuencia de.
lo digo bruto para que se entienda, en una escuela, en una institución terciaria, es el ejemplo que daba yo hoy con lo de la gente de artes y la escuela de artes, es la misma situación, ¿sí? Depende dónde, qué cosa, qué relación de hegemonía y subalternidad entre disciplinas en un entrenador relacional, va a depender de una cosa y de la otra. Y a eso además, en el caso tuyo, se le agrega que sea donde sea, la física siempre va a tener relaciones de hegemonía más, va a ser hegemónica, incluso hasta diría en la propia escuela, incluso hasta por sobre la didáctica en una escuela. La antropología, la sociología, ni en pedo. La historia la pelea, la filosofía la pelea, la puede ganar, pero la historia, la antropología, ni en pedo, nunca. El arte, subalterno. Entonces, además del entramado, es la historia disciplinar, ¿se entiende? Vos estás trabajando con la física, o sea, Sí. ¿quién te gana? Matemática y filosofía, nadie más. Digamos, en términos Bueno, de... el otro día con la clase anterior me había quedado pensando en lo que vos decías de la legitimación social, ¿no? Porque la física, sobre todo pienso en las escuelas técnicas, por ejemplo, nada, tienen un peso re importante. Entonces, claro, formarse para eso ya le da legitimidad, Claro, sea como sea la forma en la que se enseña, por ser exacto. física en sí misma. Por eso tenés que pensar la relación, por eso para lo que vos estás analizando, lo interesante sería pensar el lugar que la física tiene, la representación que se construye del conocimiento físico, en la comunidad que aglutina la didáctica de la física y la física, en el entramado en el que vos estás. Vos dijiste, estabas en Tandil, no me acuerdo dónde. Sí, ¿Tandil dijiste? Bueno, sí. en Tandil, digamos, ¿cómo, no vas a hacer todo, pero qué lugar adquiere de legitimidad la física en la comunidad más ampliada? Y yo creo que, no me animo a hipotetizar, tirarla, pero estoy seguro que va a tener una legitimidad muy grande. Entonces, esa legitimidad que la física tiene, más allá de la universidad, más allá de, hace que el propio sujeto invisibilice aún más su posición de clase, porque es hegemónico. Cuando somos hegemónicos, nos es muy difícil visibilizar nuestra posición de clase, porque estamos re cómodos. Son como los revolucionarios que van a ayudar a los sectores populares y después se van a dormir a su casa re contenta y calentita y se comen las... somos un revolucionario re copado. Digo, es esa idea, ¿vieron?, de transformación, de que sí, yo soy crítico con todo, pero todos los meses quiero el sueldo, que me deposite el sueldo del Estado. Digo, es como cuando más hegemónico sos, más difícil se te hace ver tu posición de clase y por ende más difícil se te hace visibilizar la lógica de construcción de conocimiento de tu comunidad de prácticas. Porque eso es hegemónico. Porque la diferencia aparece cuando, por eso me parecía que la categoría de Thompson de conciencia en sí para sí, que en general está más planteada en términos de clase subalterna, clase obrera, también puede servir para lo hegemónico, que es algo que dice Gramsci. ¿Sí? También uno puede pensar la conciencia en sí para sí cuando uno es hegemónico. ¿Es Macri, perdón si alguna de ustedes es macrista, o alguno de ustedes, es Macri cuando uno lo escucha decir cosas que dice, pero este tipo tiene este grado de impunidad, no tiene conciencia de clase, no se da cuenta que lo que está diciendo tiene que ver con su realidad, digamos, con su realidad de que me voy a la cuarentena, me voy a hacerla en Francia, y me subo a un avión y me voy y vuelvo. Porque toda su vida fue así. ¿Se entiende? No hay experiencia que le ha transformado su vida, digamos, ¿no? Bueno, no sé, perdón, se nos hizo medio largo. ¿Quieren alguno hacer otra pregunta o algo? ¿No? Porque ya nos fueron abandonando, quedamos 5, éramos 7. No, me imagino que tienen que comer y la vida. Bueno, no sé, Emilio, algo más, si no, cerramos y nos vemos en 15 días. No, está bien. No, yo en el tiempo, el mejor ejercicio es tratar de reflexionar sobre esto y empezar a poner en juego esto de la idea de comunidad de práctica. Me parece que eso, si ahí empiezan a surgir reflexiones y cuestiones de ese tipo, así como que mucho más interesante como el ejemplo que daba recién Dayana. Me parece que está buenísimo poder charlar
Daniel, sé que sos historiador. Cecilia, no me acuerdo. Sí, De inglés. de Inglés. sí, historia. Bueno, ahí con inglés siempre me acuerdo cuando en algún momento se estudiaba francés en la secundaria, y en la década del Acá no. 90 la idea del inglés como idioma hegemónico, si se quiere, en la forma, digamos, si tenías 6, 7 años te mandaban a computación y a inglés en algún momento, en la década del 90, así como... cuando Así empecé yo. bueno, sí, es como no sé, eso digo en relación a las comunidades de práctica. Después un poco ahí con Daniel con la historia, por lo que tengo entendido, conozco algunos colegas también acá en Olavarría, ahí hay como tensiones, me parece, en las perspectivas. Es un poco, me parece, más vinculado a lo que ocurre con la antropología, no sé si me equivoco. Sí, sí. No, mirá, si el objetivo del seminario es justamente hacernos reflexionar, pensarnos, ponernos en el espejo, pensar a los otros, a las otras, está lográndose, porque creo que los casos de hoy ilustraron y pusieron en práctica o hicieron carne todo el marco teórico que trabajamos las otras dos clases. Y es inevitable a medida que va transcurriendo la clase, ir pensándose y sobre todo las trayectorias. Es increíble. La carrera de historia de profesorado y o licenciatura está en Tandil, ¿sí? En la Facultad de Ciencias Humanas. Y los conceptos estos de hegemonía, subalternidad, inclusive las instituciones, el rol que juegan, allá está el Instituto de Estudios Históricos Sociales, el IES, los mismos profesores, doctorados en la década del 70 y del 80 en Europa, así en Holanda, en Francia, en Alemania, las clases, el estar enojados y o peleados con la didáctica mientras cursamos la carrera nuestra, y al haberse recibido la necesidad de esa didáctica, o volver a buscar en los libros, o tratar de encontrar herramientas, eso es fatal. O sea, es inevitable pensarse o repensarse, y después, inclusive en la práctica y en lo cotidiano, la misma transformación que vamos generando nosotros mismos ante ciertas necesidades que no estaban planificadas, que no teníamos pensado al momento de estudiar la carrera, y que después la necesidad del momento nos hace transformar nuestra mirada, tomar conciencia. Fatal eso, así que súper agradecido por el marco teórico, por hacernos reflexionar de esa manera y tratar de encontrar ahora las herramientas para buscar esos diálogos necesarios. Pero está muy bueno, me está gustando mucho. No sé, Emilio, qué pregunta era la que me estaba haciendo, pero tenía ganas de decir esto y me... No, sí. Digo un poco por esto de la reflexión así propia, me parece que está como bueno para, digo, más allá de que siempre están los textos, esto que decía Maxi, el primer encuentro, que se puede ir a leer, siempre eso está, me parece que pensar un poco cómo le pega a cada quien con sus cosas, con sus cuestiones, me parece que es lo más valioso, porque de última es lo que en algún sentido, por lo menos para mí, tiene mucho valor, que tiene que ver con repensar la propia práctica y al mismo tiempo establecer nuevos vínculos con colegas, con instituciones, con las carreras. Entonces, digo, no sé si se puede llegar a cambiar algo, pero por lo menos hacer más vivible eso que en algún punto a mí me ha pasado, de tener ciertas vinculaciones en algún sentido conflictivas o negativas. Entonces, en principio saber diferenciar y ver hasta dónde se pueden llegar. No sé, Cecilia, ¿ibas a decir algo?
No. Ah, Estoy escuchando. porque escuché ruido o algo. Que son 12:15. Bueno, Me tengo que ir a una reunión de junta departamental, pero en realidad me voy quedándome en la computadora. Vieron que uno se va yendo así de junta departamental a carrera de antropología. Como la vida sucede, uno va de un lado al otro, pero adentro de la computadora. Es terrible. Es terrible. Perdón, pero yo tengo que medio cortar. Nos vemos en 15 días, ¿sí? Y como dice Dale. Emilio, vayan pensando, porque la idea es esa que dijo Emilio, tal cual, que empezar a pensar, así como trajo Diana hoy, es empezar a modelizar sus temas, sus situaciones en cada uno de los lugares para encontrar un armado final. A medida que el curso avance, el protagonismo nuestro va a ir bajando y el protagonismo de ustedes de pensar las herramientas va a ir avanzando. Así que la idea es esa. Por eso te decía, Diana, si tenés algún texto o algo que escribiste sobre el tema, compartilo, porque nos va a servir para pensar todos juntos, digamos, lo que sea. ¿Sí? Buenísimo. Y bueno, nos vemos en la próxima. nos Disculpen, vemos. Gracias. me Dale, tengo que nos ir. vemos. Chau, chau. Chau. Voy a cortar el... Bueno.